Muy buenas a todos, adictos al radiocontrol, bienvenidos un día más al canal. Y hoy toca montaje del Orlando Hunter Trophy Track. Sí, aquí lo veis muy bonito, pero llevo 12 horas montándolo. No os voy a hacer un vídeo de 12 horas, va a ser de en torno a 10 minutos, con más o menos explicando lo que más me ha costado, los puntos más difíciles del montaje, solo del montaje de lo que es el kit, sin contar con la electrónica, que lo dejamos para el siguiente vídeo. Y lo dicho, vamos a ponernos manos a la obra, que nos queda un buen rato por delante. Hasta ahora. Lo primero de todo, sobre todo, es tener la mesa despejada y organizada, aparte de tener una herramienta adecuada para trabajar, y luego seguir el manual según las indicaciones, no empezar la casa por el tejado porque luego pasa lo que pasa, y siempre teniendo mucha precaución y mucho cuidado de ver todos los detalles que indica el manual para no equivocarnos. Y aquí añadir una cosa, y es que los destornilladores que lleva el kit no son muy buenos y tienden a pasar, sobre todo el de estrella, tiende a pasar las puntas. En este primer paso hemos montado un par de adornos, de piezas decorativas, y lo que me ha llamado la atención era que los vinilos llevaban una especie de transportador. Tú cortabas la pegatina un poquito grande, la colocabas y luego podías quitar un film protector que llevaba la pegatina y quedaba solo la parte que necesitabas, es decir, que ya venían precortadas. En el siguiente paso hemos montado el salpicadero y las piezas decorativas dentro del roll cage. La verdad es que para ser tan pequeño tiene un nivel de detalle muy alto. La siguiente parte quizás es de las más tediosas o las que más cuestan ejecutar, ya que consiste en colocar todos los paneles del roll cage. Primero los cortamos de la plantilla con el cúter que nos dan, con la pinza que nos dan, y luego poco a poco vamos atornillándolos al roll cage. Llevan 3 tornillos cada uno y son muy pequeñines, o sea que es muy fácil perderlos o que se te escapen, pero la verdad es que la estética final, además de ser metálico, es una pasada. Montar el kit no es difícil, porque la verdad es que no es difícil, pero al ser piezas tan pequeñas al final te acaba llevando más tiempo de lo debido. Y en la parte mecánica tampoco hay tanto, porque al final solo tienes el eje rígido. En esta parte lo que vamos a hacer es montar y colocar las estabilizadoras delanteras y traseras. La verdad es que para algo tan pequeño que tenga estabilizadores es un puntazo, porque lo que vamos a conseguir es que cuando levante una de las ruedas y cierre a derecha, la otra acompañe un poco el movimiento y de esa manera estabilizar el coche. Tiene tanto estabilizadoras delanteras como traseras y le va a dar un aspecto y un comportamiento muy realista al coche. El colocar la pletina de la estabilizadora delantera se nos hizo un poco tedioso, un poco complicado, porque es un ángulo demasiado cerrado y apenas te entran los dedos, y la verdad es que ahí se pierde un poquillo de tiempo hasta que le pillas el tino y lo atas. Lo siguiente, el tema de la posición del servo. Está colocado centrado en la parte delantera, justo encima del eje de dirección, digamos, y me parece una ubicación perfecta. La única pega es que lo tendremos muy complicado para sustituir ese servo. Tendrá que ser uno con las mismas medidas. No nos permitirá colocar uno un poquito más grande, porque va encajado justo entre el roll cage y se haría un poco complicado su sustitución. Así que esperemos que ese servo tenga la fuerza suficiente para mover el coche y no tener que buscarnos la vida a encontrar otro servo. Sí que es cierto que el servo es de piñonería de plástico, así que tampoco es la panacea, digamos. Hora de meternos con los trapecios. Los ejes de los trapecios ya están premontados en el chasis, así que hay que sacarlos con unas tenacillas. Y quizás lo más complicado en este punto es colocar unas arandelas que van entre el chasis y el trapecio para reducir fricciones y que se mueva más suaves. Digamos que al final el roce lo haga la parte metálica. Yo creo que es lo único que costó. Al final tienes que pasar el eje, meter la arandela y luego añadir el trapecio. Por lo demás, tanto el montaje del trapecio superior como el inferior fue relativamente sencillo. Y por último colocamos una especie de bumper metálico delantero que lo que hace es hacer el final de recorrido de
de esos ejes para que no se escapen. Amortiguadores. Aquí también hay tela. No por complejidad, porque al final son amortiguadores que son de fricción, no llevan botella de silicona, entonces digamos que no tenemos que hacer el sistema hidráulico de suspensión, pero son 8 amortiguadores. Al final cada eje, o sea, cada lateral del coche lleva 2 amortiguadores y es lo que hace que el montaje sea un poco duradero, porque tienes que montar esos 4 amortiguadores delanteros y 4 amortiguadores traseros. Destacar que los traseros llevan doble muelle, como podéis ver ahí en la imagen, de distinta dureza, y luego también dentro de los no lleva silicona, pero dentro de las botellas llevan un pequeño amortiguador. Así que a pesar de ser una suspensión bastante sencilla, yo creo que va a ser bastante efectiva. Pelín rebotona porque es todo muelle, pero bueno, aquí hemos montado ya todos los tirantes, más cortos, más largos. En el manual indica las longitudes y luego ya pues nada, ir siguiendo el manual para las posiciones de esos tirantes. En principio, sujetándolos con unas tenazas no tienen mayor dificultad, se van apretando y se ajustan a la medida necesaria y listo. Chequeamos que todo funciona correctamente y seguimos para bingo. Ahora llega la hora de montar las manguetas. Manguetas de plástico sin mayor problema. Y importante, no lleva cojinete, lleva rodamiento. Por lo que el movimiento de esa rueda delantera va a ser mucho más fluido. Mira que es pequeño, pero el detalle de que incluyan ya rodamientos de serie es un puntazo. Por ejemplo, coches como Minizeta solo llevan casquillos y eso al final hace que tengas que hacer un pequeño gasto a mayores. Y en estos, al llevarlo ya incluidos, 10 para Orlando Hunter por eso mismo, porque los lleven incluidos y no tener que andar buscándolos o pidiéndolos a mayores. Llegó la hora de empezar a montar el motor y lo que es la transmisión central. A diferencia de otros tipos de coches, no tenemos un diferencial o un slipper central, por lo que la transmisión es directa desde el motor hacia el eje trasero. Esto por un lado está bien porque nos simplifica bastante el montaje, pero a largo plazo no sé hasta qué punto nos puede dar problemas. Otra cosa que cabe destacar es que el motor lleva como una especie de reductora de piñones en la salida y queda dentro del habitáculo del coche, pero queda abierto. Entonces, si lo utilizamos en sucio, si lo utilizamos en tierra, me da miedo que ahí entre polvillo, piedrillas y acabe deteriorando esos engranajes. En cuanto al eje rígido trasero, es muy fácil de montar, pero sí que es importante el dejarlo bien engrasado. Nosotros hemos usado grasa de litio. Le añadimos el resto de rótulas que se necesitan para ir enlazando todos los links que lleva el coche en la parte trasera. Y poco más, 2 en mangueta, otros 2 en la zona central, para luego simplemente ir atando todo lo... Como comenté al inicio del vídeo y podéis ver ahí encima de la mesa, estoy utilizando un destornillador, es un kit que cogí en Leroy Merlin, que viene con puntas estrella, con puntas de hexágono, y facilita mucho la labor, ya que el destornillador de estrella que viene en el kit acaba pasando las puntas, y la verdad es que es una pena. Bueno, y poco a poco vamos ya terminando el coche. Ya tenemos estabilizadoras montadas, todo lo que es la parte de la transmisión, suspensión, y la verdad es que, como podéis ver, parece que trabaja muy bien, y sobre todo que simula bastante la suspensión real de un Trophy Track de este tipo de coche. Y luego que el coche es muy ligero. Sí que es cierto que todavía no hemos metido parte de la electrónica, que es la batería, receptor y variador, pero el coche en sí no pesa mucho.
Ahora vamos con el montaje de las 6 ruedas, 2 que irían en llanta sin espuma para lo que es la parte trasera del coche de decoración, y luego las otras 4 que sí que tenemos que meterle espuma, y lo que es más importante es pegarlas con un poquito de Loctite o superglue, con un cianocrilato, ya que lo que es la goma tiene muy poquito labio y tiende a salirse de la herradura que tiene la llanta. Así que sí o sí hay que echarles una gotita de ciano y dejarlas pegadas para que luego, mientras estemos rodando, no tengamos problema con que desllanten y nos mueva el coche. Y prácticamente ya casi lo tenemos. Vamos a colocar las ruedas, colocamos la carrocería y el kit estaría completamente montado. La carrocería no lleva clips, simplemente se ata con una pieza metálica y unas juntas tóricas que encajan, y la verdad es que de ahí no se va a mover la carrocería. Como podéis ver, el coche va súper suelto, la suspensión trabaja muy bien y ya solo nos queda colocar la electrónica y probarlo. Pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo, que ya estamos un poco cansados después de 12 horas de montaje.